Feliz día, Dios le bendiga. Un saludo de su pastor José González, aquí desde su canal Palabra del Reino. Seguimos escudriñando las Escrituras. Te invito a que te ubiques en el libro de los Proverbios, capítulo 26, verso 11. Allí vamos a tener la lectura. Dice la palabra de la siguiente manera: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Voy a volverte a repetir. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hoy voy a hablarte en el tema cómo se llega a ser necio. ¿Cuántos de los que me están escuchando quieren llegar a ser necio? Yo creo que ninguno de nosotros queremos llegar a ser necio, pero hasta un genio puede llegar a serlo. Hasta un genio, gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios nos habla, dándonos a nosotros perspectivas para que no lleguemos a ese estado, para que no lleguemos a esa plataforma. Gloria al Señor. Hay una gran diferencia entre la palabra tonto y la palabra necio. Hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo llegar porque yo no soy tonto. Hay una gran diferencia. El tonto es aquel que carece de la capacidad mental. El tonto es aquel que no entiende. El tonto es aquel que carece, es la palabra, que no tiene la capacidad mental. Alguien a quien aún las cosas simples le pasan de largo. Usted ve que hay personas que no captan, hay personas que de verdad se le catalogan de esta forma, o sea, son tontos, pero es porque no tienen la capacidad de entendimiento, no tienen la capacidad, es como dice la palabra, ¿verdad? Que el sabio ve el mal y se aleja. Gloria al Señor. Pero el necio, dice la palabra, el necio lo toma a su propio mal. Ahora el tonto lo toma el mal porque no entiende. Es como la persona que está en la calle y dice, mira, viene la policía, y el sabio viene y verdad se recoge, se guarda, entra a su casa, pero el que no, el necio se queda allí, pero el tonto ni siquiera escucha que viene la policía. Pero el necio escucha, pero no hace caso. Gloria al Señor. El tonto no tiene remedio. El que es tonto no tiene remedio porque es una persona que no capta. Es como aquellas personas que usted le habla la palabra, le habla los principios bíblicos, pero no los entiende. Gloria al Señor. La Biblia usa otro término en su vocablo, que es la palabra necio. El necio puede tener un coeficiente alto de inteligencia. La gente puede admirar su reputación por sus logros, por sus éxitos logrados. Puede ser un doctor, puede ser un ingeniero, puede ser un maestro. Pero una persona sabia lo ve como un desastre ambulante. Gloria al Señor. Uno de los peores insultos que encontramos en la Biblia es la palabra necio. La gente se vuelve necia al no tomar en cuenta la sabiduría que Dios le ofrece. Allí es cuando la gente se vuelve necia. No estamos hablando de las personas que no pueden captar la sabiduría de Dios. Estamos hablando de aquellas personas que, siendo personas que oyen, no la ponen en práctica, no le tienen en poco. Tienen en poco, no toman en cuenta la sabiduría que Dios le ofrece, prefiriendo seguir lo que dicta la multitud o sus propias engreídas opiniones, lo que ellos mismos piensan. Son aquellas personas que usted le dice, no, usted tiene que caminar por la senda antigua, usted tiene que dar un testimonio, usted tiene que orar, usted tiene que congregarse, usted tiene que vivir una vida conforme a la Biblia, porque la palabra de Dios dice que hay que correr legítimamente, pero ellos piensan que fácilmente ellos van a escaparse del juicio de Dios. Ellos piensan que fácilmente ellos van a escaparse de todas las cosas de las que habla la Biblia. Y allí es cuando la misma palabra llama y determina a estas personas como necios, porque tienen la capacidad de entender, mas no se dan por entendido. Bendita sea la gloria del Señor. Sino en contra, gloria al Señor. Fíjese, Proverbio hace una advertencia vigorosa, no en contra de una conducta inmoral.
no en contra de una conducta inmoral, sino en contra de volverse necio. Gloria al Señor. Si uno desarrolla tal carácter, ningún código de conducta lo mantendrá libre del problema. La persona sabia debe aprender a reconocer al necio desde lejos y mantenerse apartado de su camino. Gloria al Señor. Hay un montón de citas bíblicas que hablan de este tipo de personas, que por medio de una u otra cosa ponen una excusa, ponen otra, pero se olvidan de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios tiene que hacer, y también de sus propias responsabilidades en el Evangelio. Pretenden tener los derechos, mas no buscan de cumplir con sus deberes, no se apegan a lo que la Biblia dice. Gloria al Señor, que si tienes que ser ordenado, que si tienes que ser una persona de oración, que si tienes que ser una persona de la lectura, que si tienes que estar constantemente predicando, hablando la palabra. Son personas que toman eso en poco. Esa es la persona que la Biblia determina, y llegan a ser unos necios. Así que este texto bíblico, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y quería aclarar esta diferencia entre una persona que la Biblia también determina como tonto, es esta persona que no tiene la capacidad mental para entender esto. Pero el necio no es aquel que no tiene la capacidad, sino aquel que, teniendo la capacidad de entendimiento, no quiere poner por delante o tomar en cuenta la sabiduría que Dios nos ofrece por medio de su palabra. Gloria al Señor. Es un tema que en pocas palabras se extiende mucho, ya que nos trae a una reflexión y a una visión introspectiva de cómo está siendo nuestra visualización acerca de lo que Dios ha planteado a nuestra vida, acerca del evangelio que estamos viviendo. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo hoy en día? ¿Un evangelio fácil? ¿Un evangelio de nuestra forma? ¿Un evangelio de nuestro conformismo? Oh, gloria al Señor. ¿O estamos apegados a la sabiduría que Dios nos ofrece por medio de la palabra? Debemos de estar allí solamente en lo que dice la Biblia. Quiero decirle algo, mire, ningún pastor, ningún ministro, nadie puede decir algo fuera de esta palabra, del canon de la Biblia. Nadie puede hablar algo o quitarle, nadie. Todos debemos apegarnos a esta santa y bendita palabra. Por eso te invito a que escudriñes la palabra, porque como el mismo Jesucristo dijo que en ella encontrarías la vida eterna. Ellas son las que dan testimonios de mí, dijo Cristo. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Otro mensaje más que te traemos para la reflexión y para el crecimiento de tu vida espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde de una manera poderosa, una manera especial. Un saludo a todos mis hermanos del grupo Palabra del Reino Facebook. Gloria al Señor, que Dios les bendiga de una manera especial. Déjame tu comentario, déjame un like. Gloria al Señor. Déjame saber si esta palabra está edificando tu vida. Que Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Éxitos y bendiciones. Palabra del Reino.